Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana. Ahora que estamos viendo cómo se ha fraguado las nuevas elecciones en Bolivia, haciendo que Evo Morales no participe mediante tretas originadas en Estados Unidos y apoyadas directamente por la OEA. Estas tretas han permitido que Bolivia pase de ser un país laico a un país teocrático. Es decir, estamos llegando al nazismo y al nacionalismo y a las teocracias que siempre existieron en nuestros países, pero que las teníamos por lo menos subordinadas. Pero ahora, estas teocracias, estos cristianismos, este culto a la Biblia, porque hay que separar claramente lo que es las religiones, ¿no? En las religiones cristianas existen dos clases de religiones cristianas. Las unas religiones cristianas son las que rinden culto a los símbolos. ¿Cuáles son los símbolos? La cruz, la hostia, el cáliz, la iglesia, los santos, las imágenes, la Virgen María. Todos esos son símbolos que representan la religión católica. Porque la religión católica cuando llegó acá tenía un libro que nadie entendía. Era la Biblia y estaba escrito en griego y en latín. Nadie entendía. Y las misas eran en latín. La gente no entendía. Ni siquiera los que hablaban español, no se diga los demás. Solo el sermón era en español. El resto de la misa era en latín. Se cantaba en latín. Entonces era una religión incomprensible. Cuando llegan las religiones evangélicas o cristianas a Estados Unidos, en cambio sucede otro fenómeno. En Inglaterra, Enrique VIII, como no le dieron el divorcio de Ana Bolena, entonces decidió separar Inglaterra de el papado, de la Iglesia Católica. Recordemos que 4 siglos Inglaterra estuvo bajo la subordinación de Roma y luego, cuando Roma se volvió cristiana, también Inglaterra se volvió cristiana. Pero Enrique VIII, un hombre muy vicioso, con sífilis cerebral, obeso y que practicaba todos los pecados habidos y por haber, decidió crear una nueva religión y se declaró papa de esa nueva religión. Se llama la religión anglicana. Pero al mismo tiempo que él se declaró papa de esta nueva religión, en Inglaterra comenzaron a nacer toda clase de religiones. Séptimo día, pentecostales, protestantes, entre esos aparecieron los cuáqueros. Entonces, después de que sube al poder Enrique VIII, viene una persecución religiosa en Inglaterra y comienzan a buscar cabezas para matar a todos los que no fueran anglicanos en Inglaterra. Estos fugan a los Estados Unidos y son ellos los que llegan en el Mayflower, los cuáqueros, los que crean Estados Unidos. Y la primera ley que propagan, que reconocen en la Constitución norteamericana es la libertad de culto, porque todas estas religiones que aparecían y desaparecían encontraron forma de propagarse en Estados Unidos y de tener su propio territorio, su propio sitio de culto, etcétera, etcétera. Todas estas religiones se caracterizaban y tenían una particularidad. Cuando llegaron a los Estados Unidos eran religiones esencialmente racistas. Por eso llegaban con familias, con mujeres, con hijos y procuraban que no se mezclaran con los indígenas, eliminar a los indígenas del exterminio indígena, y es así como se propagaron los blancos por Estados Unidos, en la zona de los blancos, porque al sur estaba la zona de los hispanos. Recordemos que Florida, Texas, Nuevo México, Arizona, California, Nevada eran sitios de mexicanos y los mexicanos eran mestizos y eran católicos. Fueron conquistados recién 100 años después, prácticamente casi 100 años después de la independencia de los Estados Unidos. Entonces, resulta que
tenemos entonces que las religiones juegan un papel muy importante en este proceso que estamos viviendo en América Latina, donde llegan en Bolivia y comienzan a adorar la Biblia, porque la característica fundamental de todas estas religiones es que no adoran a Dios, no adoran a Cristo, adoran a la Biblia. ¿Y por qué adoran a la Biblia? La Biblia, porque los evangélicos adoraban a la Biblia, no a Dios. La Biblia es un libro que cuenta la historia del pueblo judío en el Viejo Testamento y la historia de Jesús en el Nuevo Testamento. Y este libro se caracteriza porque es el libro más vendido del mundo y el primer libro que se publicó de manera industrial, porque Gutenberg, el primer libro cuando inventó la imprenta, el primer libro que publicó fue la Biblia, y entonces la publicó en alemán. Entonces apareció el primer libro de la Biblia en un idioma propio de cada país. Y desde ese momento las religiones comenzaron a rendirle, los cristianos que se llaman, y evangélicos, comenzaron a rendirle culto no a Jehová ni culto a Jesús, culto a la Biblia, y se aprenden de memoria la Biblia. Algo similar pasó con el Islam. En el Islam no se rinde culto a Mahoma, se rinde culto al Corán, al libro del Corán. Lo que dice el libro del Corán es lo más importante. En cambio, en la Iglesia Católica lo que dice la Biblia no es lo más importante, es una referencia. Lo más importante es lo que dice el sacerdote en la misa o lo que dice el Papa. Esa es la diferencia fundamental entre el islamismo, el cristianismo protestante y cristianismo bíblico, le podríamos llamar, y el cristianismo católico. Bien, entonces tenemos que el cristianismo retoma su poder en América del Sur a través de... Se toma el poder en el cristianismo bíblico, se toma el poder en Brasil, se toma el poder en Bolivia, se quiere tomar el poder en Costa Rica, se convierte en una gran fuerza política en México. Hasta hay uno de esos misioneros que está ahora preso en Estados Unidos por violador, ha sido acusado de eso, está preso en los Estados Unidos. Tenía la iglesia más grande entre California y Estados Unidos y México. En fin, entonces esta nueva tendencia de las religiones es muy importante, pero además aparece que el fundamento importantísimo del poder católico en América Latina es la educación católica. La iglesia se convierte en el mayor educador de jóvenes y niños en América Latina desde la época colonial hasta la actualidad. Compite con el Estado. Entonces, para que no compita con el Estado, lo importante a fin de debilitar el poder de las religiones es que las instituciones educativas ya no sean instituciones educativas que enseñan todo, sino parcializar la educación de tal manera que cada instituto educativo enseñe algo específicamente para ciertas vocaciones. Por ejemplo, el que quiere ser deportista va a una escuela deportiva, el que quiere ser artista va a una escuela de artistas, el que quiere ser científico va a una escuela de científicos, el que quiere ser intelectual, político va a una escuela de políticos, así. Es necesario comenzar desde la infancia a crear estas escuelas de vocaciones, donde el profesor ya no trata de enseñar todo lo que existe, el enciclopedismo, al cerebro del niño, sino que trata de encontrar en el niño las cualidades y le da a ese niño la capacidad y la posibilidad de desarrollar sus virtudes personales. A partir de ese modelo de educación, el Estado debe multiplicar por miles las escuelas gratuitas, de tal manera que las escuelas gratuitas estatales compitan con las escuelas pagadas, privadas y eclesiásticas. La gente tiene la opción de escoger. Pero tenemos que crear el Estado competidor en la educación. Lo mismo pasa con el segundo elemento fundamental que hemos encontrado, que se desprende de este golpe de Bolivia y que lo estamos viendo en Colombia, lo estamos viendo en Chile, en Perú, en Ecuador, y es la presencia de militares. Los militares, desde la independencia de América, fueron utilizados primero
por el ejército británico, porque nos asesoró, nos equipó, nos instruyó, nos dirigió. Después pasamos a ser manejados, instruidos y dirigidos por el ejército norteamericano, y actualmente los ejércitos latinoamericanos son solamente ejércitos norteamericanos que utilizan el uniforme, las personales, la gente, los subsidios, la pensión, todo, y que no le cuestan nada a los Estados Unidos, pero reciben y son ordenados desde el Pentágono. Para cambiar esto y terminar con este poder de los ejércitos latinoamericanos que están manipulados por Estados Unidos, a no dudarlo, yo soy partidario y creo y soy ferviente creyente de que estamos pasando de la fase en que Estados Unidos cogobierna los países latinoamericanos. Y como les he dicho en una charla anterior, desde el 2024, los países latinoamericanos vamos a cogobernar Estados Unidos. La diferencia entre el cogobierno de Estados Unidos en América Latina es que lo hace a través de la prensa, del ejército, de las universidades y de los partidos políticos. En cambio, nosotros vamos a cogobernar Estados Unidos a través de nuestros migrantes y de los hijos de nuestros migrantes, que van a ser gobernadores, alcaldes, asambleístas, senadores, parte del ejército, parte de la policía norteamericana, y de esa manera vamos a comenzar a cogobernar Estados Unidos. Finalmente, Estados Unidos y América Latina tendrán que llegar a ser un solo país, un solo territorio, una unión como la Unión Europea. Pero, ¿qué es lo que estamos viviendo en este momento con el problema de los ejércitos? Los ejércitos ahora son manipulados por Estados Unidos para quitar este estado paralelo que son los ejércitos latinoamericanos. Tenemos que coger a esos ejércitos latinoamericanos y dividirlos en numerosas policías, de tal manera que haya una policía del ambiente que entrena y forma policías del ambiente, y que al mismo tiempo son militares formados para llevar guerra de guerrillas en áreas silvestres. Tenemos que crear la policía naval, la guardia costera. La guardia costera es una policía específicamente que se entrena para llevar una guerra en el mar, pero al mismo tiempo actúa como policía. La policía fronteriza, que es una policía que se encarga de cuidar nuestras fronteras y que está vinculada directamente con la ONU, con el ejército de la ONU, y que se encarga de cuidar nuestras fronteras y que se entrena para una guerra fronteriza. A su vez, la policía de infraestructura, que comprende la protección de carreteras, de centrales hidroeléctricas, de centrales de internet, de conexiones de internet, de conexiones satelitales, de conexiones eléctricas, de conexiones hidráulicas, de agua, de servicios básicos, de vías, de carreteras, todo, la policía de infraestructura. Y esta policía de infraestructura es una policía que se especializa en hacer guerra mediática, guerra cibernética, guerra de infraestructura, guerra de servicios básicos. Y así hemos conseguido que el ejército ya no sea un estado paralelo, sino que sean muchos estados paralelos que tienen que trabajar conjuntamente, que tienen que entenderse, pero que ya no puede un general de tierra, un general del aire o un general de la marina dar el golpe de estado. Ahora tendrá que ponerse de acuerdo con un montón de generales a ver si puede, porque cada uno va a ser formado y van a actuar en diferente forma y van a dispersarse, porque el ejército tenemos que dividirlo, dejar de hacerlo un estado paralelo dentro de Ecuador y dentro de América Latina. Pero el mismo fenómeno tenemos con el problema de los medios y con el problema de la banca. La banca y los medios son parte de la banca y de los más ricos y sus medios de comunicación. Tenemos que conseguir que ellos se debiliten. Hemos visto que la prensa, el Estado tiene sus propios medios públicos, y cuando cambia de gobierno estos medios públicos pueden pasar directamente a ser entregados en bandeja de plata a los medios privados, a los dueños del dinero, y traicionar, como estamos viviendo en Ecuador. Los medios públicos ya no les sirven
al Ecuador, a los ecuatorianos, están sirviendo a los medios privados. Y la banca privada también se está sirviendo de la banca pública. Esta es una cosa importante. Entonces, ¿cómo dividimos y cómo hacemos para terminar con este poder de los medios? Para terminar con el poder de los medios, primero tenemos que crear lo que se llama la comunicación segmentaria. Cada medio tiene que especializarse en una cosa. Usted se especializa en deporte, usted se especializa en telenovelas, usted se especializa en documentales, usted se especializa en noticias, usted se especializa en programas infantiles, usted se especializa en programas de la naturaleza. Segmentamos todo el dial, de tal manera que un canal de televisión no pueda hacer que da entretenimiento, noticias, comida, no. Usted se especializa en algo, televisión segmentaria. Segundo, esa televisión segmentaria tiene que tener un componente estatal, o sea, tiene que haber un segmento estatal y un segmento privado, y los dos tienen que competir. Tiene que haber una televisión segmentaria estatal de un canal histórico educativo, una de noticias, una de deportes, una de tal manera que la gente pueda siempre tener la opinión y la idea de lo que dice la empresa privada y lo que no dice la empresa privada, lo que dicen los demás, los que no son empresa privada. Y la banca tenemos que hacer lo mismo. En la banca tenemos que especializar a la banca en banca que presta a empresarios, banca que hace préstamos hipotecarios, banca que hace crédito educativo, banca que hace crédito vehicular, banca que hace crédito agrícola, pero ya no el banco puede dar crédito a cualquiera. Y los bancos que hacen crédito hipotecario no pueden dar crédito empresarial. Los que hacen crédito empresarial no pueden dar crédito hipotecario ni recibir bienes en garantía por las empresas, bienes hipotecarios en garantía. Y así logramos fracturar a todos estos poderes que ahora nos gobiernan y así creamos un nuevo modelo de gestión. Muchas gracias.